Ahí sí. Lo que es el diagnóstico entonces de intoxicaciones. ¿Cuáles son los criterios clínicos para que ustedes decidan en el fondo cuando se encuentran frente a un paciente que potencialmente puede haber sufrido una intoxicación, ¿ya? Yo les voy a mencionar los diagnósticos, los mínimos que se solicita en el fondo el CITUC, ¿ya? Y para eso me basé en el último informe del CITUC del 2018, en donde incluso, yo me río porque le mandé hasta una foto a un amigo, porque incluso aparece nuestro ministro actual firmando el documento como encargado del área de toxicología, ¿ya? Para que ustedes sepan. Las cosas que el mundo es bien pequeñito. Entonces, relacionado con esa normativa, se las voy a presentar y después darles algunos ejemplos particulares donde uno tiene que poner atención a ciertos hechos o situaciones del paciente que nos permitan, en el fondo, hacer un diagnóstico adecuado, ¿ya? Entonces, cierro cámara y vamos con diagnóstico de intoxicaciones, ¿ya? Entonces, primero, considerar que en general la mayoría de las personas piensa al estilo de película que cuando uno hace un diagnóstico de una intoxicación, uno tiene que ir a buscar la sustancia, en el fondo hacer laboratorio de toxinas. Sería ideal, en un mundo ideal, en un país con muchos recursos, uno podría ir directamente a buscar la toxina y les entregarían el diagnóstico casi de inmediato. Pero la realidad de un país pequeño como nosotros, que en el ámbito de la investigación es tercermundista, no podemos hacer el diagnóstico toxicológico mediado por laboratorio clínico y análisis toxicológico, ¿ya? A pesar de que hay sustancias que están estandarizadas en Chile y se pueden hacer de manera bastante rápida, de cualquier manera demoran horas o días y por lo tanto está en riesgo la vida del paciente, ¿ya? El ejemplo clásico del análisis toxicológico aquí en Chile es el análisis de opioides, el análisis de benzodiazepinas y de órganos fosforados. Pero aún así, ustedes tienen que informar al Instituto de Salud Pública una vez que haya sospecha, y eso puede enlentecer aún más el análisis, porque, por ejemplo, el análisis de órganos fosforados, si les da positivo a ustedes en el hospital de Talca o en cualquier centro médico, en el fondo grande, donde se puede hacer, lo que va a ocurrir es que ustedes van a tener que va a informar el laboratorio clínico, y posterior a eso van a pedir una muestra que vaya a parar a IACP, ¿ya? Para la validación del análisis. Y eso, si ustedes no tienen la certeza en el fondo o el paciente se empieza a agravar, muchas veces van a tener que tratar en el vacío, sin saber si efectivamente está validado el examen o no, ¿ya? Idealmente, en algún momento vamos a lograr tener análisis toxicológicos propios en el Maule de alta validación, ¿ya? Pero por el momento no podemos confiar en que el diagnóstico clínico se haga a nivel de laboratorio, aunque es lo que esperamos que algún día ocurra. Por lo tanto, en ese contexto, la decisión toxicológica la decisión terapéutica se va a basar en la ficha clínica, en la historia clínica del paciente, no queda otra, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que ustedes sospechan que tiene por lo que se observa en el paciente? ¿Cómo descartan de manera diferencial otras patologías? Y cómo atienden de manera adecuada el cuadro toxicológico, ¿ya? Y para eso vamos a tener que definir algunos mínimos, por así decirlo, de lo que yo voy a considerar que es una manifestación toxicológica clínica importante, ¿ya? Y para eso yo les voy a definir algunos que, como les decía yo, están dentro del CITUC y nos informan cosas que a ustedes les pueden ser útiles. Primero que nada, la mayoría de los tóxicos o muchos de ellos producen acidosis metabólica. Entonces, coincidiendo con que la acidosis metabólica se basa con una caída del potencial del ion carbonato, nosotros lo que vamos a tener, lo que la gente conoce como ácido carbónico, pero es ion carbonato, lo que ustedes van a tener entonces es un paciente que llega a la urgencia con un distrés respiratorio notorio, ¿ya? Con trastornos cardiovasculares, con trastornos cerebrales y con trastornos esqueléticos. Yo sé que ustedes lo han visto esto probablemente a nivel de la semiología o a nivel de la medicina interna, ¿ya? Si no lo han visto, de todas maneras probablemente lo van a ver con mucho más notoriedad, pero aquí mencionarles que en general existen tóxicos que producen este tipo de reacción clínica que permite un diagnóstico relativamente rápido, ¿ya? Dentro de ellos nos vamos a encontrar con pacientes taquipnéicos y con la famosa respiración de Kussmaul, que permite en el fondo eliminar, por así decirlo, esta acidez perentoria en el paciente, pero que por otro lado genera una deshidratación, ¿ya? Y que va a llevar a trastornos circulatorios y gastrointestinales importantes. Pero nosotros no nos vamos a fijar en eso, porque que un paciente vomite o no vomite en toxicología es casi digamos, es algo común, digamos, no es algo importante, es anecdótico.
Pero sí nos importa saber cómo está respirando o cómo está su actividad cardiovascular, ¿ya? Y otra cosa importante es que dependiendo del grado de intoxicación, el paciente pudiese llegar a presentar insuficiencia respiratoria, ¿ya? Junto con esta acidosis metabólica, rápidamente va a aparecer lo que ustedes probablemente ya saben, que es la presión de la arritmia y los cambios o la pérdida de la contractibilidad a nivel del sistema cardiovascular. Y por desgracia, cuando uno consume tóxicos, la respuesta clásica cuando hay un trastorno cardiovascular a nivel de acidosis es administrar ionotrópicos, es lo más común. Pero rápidamente ustedes van a saber que el paciente está intoxicado si tiene una pobre respuesta a estos ionotrópicos, ¿ya? Probablemente hay que tener cuidado ahí porque probablemente algún beta-adrenérgico puede ser administrado con finalidad de ser ionotrópico, pero resulta que el paciente puede venir intoxicado por un ionotrópico. Entonces, en el fondo, ahí uno puede producir una negligencia producto de no haber hecho una historia clínica como corresponde, ¿ya? Otra cosa súper importante es que junto con el trastorno de la acidosis, el paciente viene con un compromiso de conciencia relacionado con la intoxicación misma y no con la acidosis metabólica. Por lo tanto, ahí uno tiene que sumar simplemente, ¿ya? Y muchos pacientes tienen trastornos de la mineralización y aumento de la tasa iónica circulatoria, donde se puede observar un aumento notorio del calcio, el zinc, el magnesio, ¿ya? ¿Qué drogas a nivel de intoxicación producen estos trastornos en el fondo mencionados? El primero y el más común es el alcohol, ¿ya? Y estamos hablando aquí alcohol a índices toxicológicos, entonces estamos hablando de casi de un coma etílico, ¿ya? Pero también les mencionaba yo que los beta-adrenérgicos producen esta misma reacción. También la intoxicación con cafeína. Yo no sé si ustedes saben que cuánta cafeína puede consumir una persona, por ejemplo, para entrar en un estado toxicológico. Para que ustedes se hagan una idea, se necesitan aproximadamente unos 30 shots de este café americano para producir una intoxicación que puede llegar a ser mortal, ¿ya? Entonces, no es tan difícil si uno lo mira así, que un paciente entre en un estado de intoxicación o sobre la dosis terapéutica, debido a que hay muchas bebidas energéticas en base a la cafeína, ¿ya? Y que pueden por un asunto de mezclas, pudiesen llegar a entrar en el organismo de la persona y producir entonces estas manifestaciones clínicas que son tan notorias y producen el diagnóstico, ¿ya? A eso hay que sumarle otros antecedentes, por ejemplo, el monóxido de carbono y el cianuro, junto con estos efectos clínicos van a producir trastornos a nivel de contacto con la piel y por lo tanto van a producir olores que son característicos y formas que son características en la piel que van a permitir hacer el análisis diferencial de otros potenciales tóxicos, ya lo mismo con el formaldehído. Una cosa bien interesante de mencionarles aquí es que muchas veces la gente cuando habla de los efectos adversos, y aquí me voy a ir a este último droga, recuerden que no son las únicas, pero son las más comunes, ¿ya? Mucha gente cuando uno le pregunta, y les pregunto a ustedes mismos que están aquí, ¿cómo creen ustedes que sería la intoxicación por el ibuprofeno? Sin saber lo que está al frente, obviamente, porque ya lo están leyendo. Pero si antes de mirar esta clase yo les hubiera preguntado, chicos, díganme, ¿cómo se ve un paciente intoxicado con ibuprofeno? Un paciente que consumió más de 150 miligramos por kilogramo, es decir, que se consumió la caja completa de ibuprofeno. ¿Cómo creen ustedes que se vería cuando llegue a la clínica, cuando llegue a la urgencia? Como aletargado. Ya, ¿qué más? Eso me imaginaba como un paciente así como decaído, como muy sedado. Ya, ok, y lo más probable es que no, pero no importa. ¿Qué más? ¿Se imaginan algo más? ¿Cómo saben? Le llega a la clínica un paciente que no les dice, que dicen usted, ya llegó letargado, se sentó en la silla ahí, en las famosas sillas azules del hospital. Eh, con estar letargado, ¿les da a ustedes una sospecha de una intoxicación? No, Para nada, ¿cierto? Bueno, les comento yo que para que un paciente intoxicado con ibuprofeno entre en un estado de letargo, tienen que haber pasado más de 24 horas, ¿ya? Probablemente a esa altura el paciente ya vomitó, ya tuvo una diarrea, ya tuvo cólico, entonces en el fondo el letargo más que nada va a ocurrir probablemente por la deshidratación, ¿ya? Pero sí, si uno hace un análisis rápido del paciente junto con esta letargia y uno hace un análisis de su situación respiratoria, junto con la letargia y un análisis cardiovascular, uno inmediatamente pudiese ir sumando síntomas. El problema de las intoxicaciones es que uno no puede saber a priori que el paciente tiene una intoxicación, si no sería muy fácil, de hecho no habría un curso para eso. Pero sí uno puede ir sumando, ¿ya? Entonces, y uno puede sospechar, porque el paciente les puede decir, ustedes les pueden preguntar, ¿y qué se tomó? No, me tomé un ibuprofeno.
Entonces ustedes suman 1 más 2 y dicen, ¿está seguro que se tomó uno? Bueno, me tomé algunos. Y en el algunos es donde uno suma, en el fondo, ¿ya? Porque generalmente uno va a pensar que el ibuprofeno pudiese producir, por su inhibición de las COX, hemorragia, ¿cierto? Que es lo lógico. Y por lo tanto pudiese tener una afectación gastrointestinal. Pero para que ocurra la afectación gastrointestinal y produzca, por ejemplo, la hematuria o la hematemesis, el paciente tiene que haber consumido altas dosis, pero además tiene que pasar un par de días. Entonces, ustedes no van a observar eso al menos que tengan una endoscopía, que claramente no la van a hacer en urgencia, ¿cierto? Entonces, aquí es donde la importancia de estos síntomas, que en el fondo uno diga, ok, el ibuprofeno no solamente me va a producir el letargo, de hecho lo más probable es que no me produzca el letargo en las primeras horas, pero sí me va a producir trastornos respiratorios. Entonces, si yo puedo sumar, si les llega, por ejemplo, un menor pediátrico, donde la mamá les dice, no, es que mi hijo estuvo con fiebre hace un par de días y el médico tratante le dio ibuprofeno y la mamá decidió darle ibuprofeno forte y en vez de darle una dosis cada 8 horas, como quería que el niño se calmara, le dio una dosis cada 4 y la última vez le dio una dosis de refuerzo, que si yo le dio 3 veces la dosis. En vez de darle los 2 ml en jeringa a un niño de 6 meses, le dio 8 ml. ¿Cómo les va a llegar a ustedes el pequeño? Les va a llegar que no está amamantando, que el paciente está con trastorno respiratorio, está azuloso lo más importante es que el paciente tiene trastornos cardiovasculares. Entonces, esa es la idea de este curso, que uno sume el +1 de la clínica con el +1 de lo que informa el paciente, de lo que informa la mamá. Pero tengan en claro que la mamá no va a decir, hoy es que me pasé de la dosis. No es probable que les digan, ¿ya? Esa es la idea de por qué les menciono estas clases, ¿ya? Entonces, vamos con otro grupo de síntomas. Ese era como el clásico para que ustedes entendieran que mucha gente no espera ver trastornos de la respiración ni cardiovasculares con este tipo de fármacos, ¿ya? Vamos con el siguiente, sintomatología que nos informa el CITUC. Nos dice que lo siguiente que uno puede observar en un paciente intoxicado es la agitación, que vendría siendo todo lo contrario a la letargia y al compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Qué medicamentos producen agitación? ¿Ya? Lo produce, bueno, el mismo monóxido de carbono, entonces ahora sumo los trastornos respiratorios, los trastornos cardiovasculares, más el síndrome de agitación, ¿ya? Lo produce el uso de algunos anestésicos como la lidocaína, el uso de los antiparkinsonianos como la levodopa y el uso de los estabilizadores del ánimo como el litio. Cosa bien interesante está aquí, ¿ya? Y aquí también quería detenerme un segundo. Cuando ustedes, nuevamente, sin saber esta clase, yo les preguntara, llega un paciente que les menciona que se tomó algunos antihistamínicos porque tiene alergia, de verdad lo necesita, ¿qué esperan ustedes ver en ese paciente? ¿Qué les dice a ustedes el antihistamínico? Por ejemplo, consumió clorfenamina. ¿Tuvieron clases de antihistamínicos o no? Sí, Ya, el ¿cómo? semestre pasado. Ya, pucha, esa clase la hacía yo en el pasado. ¿Qué característica tiene la clorfenamina? Que ustedes se acuerden. No tienen por qué saberse la memoria, es solo que ustedes así como que se acuerden o que intuyan. Esto es más intuición que nada, más que memoria. O sea, el tema del sueño, pero no era como con todo lo antihistamínico y habían algunos que como que ya eran más bacanes y ya no daban sueño. Ya, vale, sí. Oye, voy a poner la cámara para que me vean cómo converso. Ahí está, ya. Sí, efectivamente lo que tú dices está bien. Existen antihistamínicos de primera y de segunda generación, ¿ya? Los de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto, como dices tú, pueden inducir el sueño. Yo no sé si alguien les comentó por qué inducen el sueño, pero si no, se los comento yo. Se los induce porque interviene con la neurotransmisión de la acetilcolina, ¿ya? Entonces, por eso es que también sirven para el vértigo los antihistamínicos, por la misma situación. Y de hecho, los antihistamínicos además tienen actividad a nivel vestibular. Por lo tanto, son súper buenos para los mareos y las náuseas. Pero no cualquiera, para que sea un buen antihistamínico con esas características, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Y como dices tú, habían unos antihistamínicos que eran como si de nueva generación, que se llaman de segunda línea o de segunda generación, que no atraviesan la barrera hematoencefálica o lo hacen muy mal. Y como lo hacen muy mal, la probabilidad de que produzcan efectos sobre el sueño o sobre el vértigo es nula. Po. Y entre ellos vamos a tener a la levocetiricina, la cetiricina, ¿cuál otro toma la gente comúnmente? La loratadina, por ejemplo, ¿ya?
que tienen muy poca acción a nivel del sistema nervioso central, pero que cuando se aumenta la dosis atraviesan la barrera y por lo tanto tienen acción a nivel central. El punto es que yo les cuento recién, les digo ya, ok, hablemos de la clorfenamina, que es el común, el clásico que todo el mundo compra. Cuando uno va a la farmacia y le dice, me da un antihistamínico, lo primero que te da el QF es una clorfenamina. O cuando uno va a las ferias de manera ilegal y compra un antihistamínico, le dan una clorfenamina. ¿Por qué? Porque la clorfenamina tiene igual potencia que la loratadina y las desloratadinas, potencia antihistamínica, pero como produce o induce el sueño, hace que el paciente se relaje cuando está en una situación de complejidad inmunológica, ¿ya? Por eso es que la clorfenamina es tan maravillosa, pero induce el sueño. Entonces, con lo que les acabo de contar yo, ¿cuál sería el efecto toxicológico que uno espera? Se pasó al paciente, se tomó la caja entera del tarro, porque a veces los venden en tarro, de clorfenamina. Prácticamente podría llegar sedado, así, ¿Ya? Eso es lo que esperas tú, ¿cierto? muy, sí, No. inconsciente, sí. La respuesta es no. Al menos que llegue muerto, que es otra opción, que ahí llega absolutamente así en coma. Pero antes de entrar al coma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque y esto es bien divertido, que de hecho pasa mucho en los pacientes pediátricos menores de 2 años, cuando los papás le dan antihistamínicos, que está prohibido. De verdad, la FDA prohíbe el uso de antihistamínicos en menores de 2 años por esta situación. Porque resulta que el antihistamínico, como atraviesa la barrera hematoencefálica, se puede acumular en el sistema nervioso central, ¿cierto? Su efecto es vía colinérgica, inhibir a nivel de los núcleos la neurotransmisión y por lo tanto estimular GABA. Hace dormir, hace tutito. El punto está que cuando uno se consume más de lo tolerado, inmediatamente tu sistema responde de manera paradójica. Es decir, evita caer en este estado potencialmente de inconsciencia, de activación de la hiperpolarización, y por lo tanto hace absolutamente lo contrario. Y activa la vía que está en paralelo a la acetilcolina, que es la vía DOPA. Y por lo tanto, la vía DOPA, ¿qué es lo que va a hacer? Up. Up completo. ¿Y cómo se diría un paciente que está DOPA? Que está con un aumento de DOPA. Vamos, piensen. ¿Cómo se ven los pacientes Como cuando tienen exceso de sobreestimulado en todo sobreestimulado? sentido, no solo como, o sea, pensando como en el Parkinson dopaminérgico y todo eso, pues como Sí, más como exaltado, pero ya casi como fuera de su control. exactamente. De hecho, la palabra dopado viene de ahí. Dopado no viene de que queda lona, por si acaso. Dopado viene de exaltado, viene de pérdida del control central. Y viene de la actividad que tiene la heroína y tiene la cocaína a nivel del sistema nervioso central. Viene de ahí, ¿ya? Y es por eso que la levodopa y la lidocaína, que son, la levodopa es derivado de dopa y la lidocaína derivado de la procaína, que es un tipo de cocaína, generan esta actividad central, que como dice la compañera, es una exaltación de la actividad central. Es una habla confusa, está en exaltación, está sudoroso, contesta en el sentido de que no correlaciona lo que tú le preguntas con lo que él contesta, ¿ya? Está agitado, está con dificultades de memoria, dificultades de concentración, etcétera, ¿ya? Ahora, si el paciente consume más todavía, entonces recién ahí por un trastorno cardiovascular y central se te va a ir abajo y se te va a entrar en coma, ¿ya? Pero lo que ocurre es al revés, o sea, ocurre una depresión, como ocurre una depresión normal, el sistema paradójicamente lo exalta para poder responder, ¿ya? Volviendo en ese mismo caso, por eso les contaba, porque ahora probablemente les va a ser más fácil de repente entender por qué ocurren estas situaciones que uno dice, bueno, pero no espero que ocurran. Ocurren por estas paradojas en el fondo a nivel central. De hecho, yo no sé, ¿a ustedes les pasaron, por ejemplo, beta adrenérgicos en algún momento de la vida? Sí, ¿Sí? Sí, Ya. Ustedes sabían que los beta adrenérgicos aumentan la contractibilidad cardíaca, ¿cierto? Los beta bloqueantes. sí, Sí. Ya, son beta bloqueantes. sí. ¿Nunca les causó duda por qué? Si yo bloqueo la respuesta cardíaca a nivel de la recepción adrenérgica, ¿qué es lo que uno esperaría encontrar? un paro. Por ejemplo, por lo menos una bradicardia mínimo, no seamos tan exagerados. Pero por el contrario, el propanolol, el atenolol, el carvedilol, el bisoprolol, bla, 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 ¿qué es lo que hacen? Son ionotropo y cronotropo positivo. ¿Por qué ocurre eso?
Y eso es importante para la intoxicación con estos medicamentos. Profe, Dígame. ahí sería como una paradoja como deseada, por así decirlo. De hecho, es una paradoja deseada, porque cuando tú, lo que pasa es que va a producir una pequeña, estos medicamentos van a producir una pequeña bradiarritmia, primero, por medicación, y eso va a llegar al callado órtico, en tu zona de sensor de la presión, y va a mandar una señal. Y va a mandar la señal de que tiene que aumentar, pero tiene que aumentar la respuesta cardíaca, pero como el medicamento produce vasodilatación periférica, vas a tener vasodilatación periférica con baja de la presión arterial, pero un aumento ionotrópico por respuesta del tronco encefálico. Interesante. Entonces, es como dices tú, una respuesta paradójica deseada. Pero, ¿qué pasa si el paciente se te intoxica con? Se toma muchísimos beta bloqueadores, se toma el tarro completo de propanolol. ¿Va a ocurrir esta paradoja? ¿Qué pasaría si el corazón siguiera bombeando cada vez más rápido porque cada vez recibe más respuesta? Falla. Falla. ¿Y qué es lo que tu corazón no quiere? No quiere fallar. Y la respuesta a nivel del tronco es que tampoco falle. Por lo tanto, desaparece la paradoja. Y cuando los pacientes se intoxican con altas concentraciones de propanolol o atenolol, lo que ocurre es una bradicardia. Porque el sistema, como no quiere que falle y no se produzcan eventos isquémicos potenciales, el sistema simplemente lo depleta. Y eso es más grave al final, obviamente. Pero el sistema no lo ve así, ¿ya? Y lo ve porque bloquea, abiertamente se bloquean todos los receptores. Se bloquea alfa y beta, sí, pero completo. Y eso produce una disminución de la actividad cardíaca, ¿ya? Entonces, eso es otra cosa importante que tenemos que sacar de aquí de conclusión, que muchos de los efectos adversos, que uno los conoce como habitualmente, tiene que decidir cómo están actuando a nivel de su receptor. Si son agonistas, si son antagonistas, si va a ocurrir una respuesta paradójica o no, porque así te va a entregar la información así como rápida y directa. ¿Qué tengo que pensar? Pasó esto, yo espero esto. Pasó que el paciente tomó propanolol, entonces yo no espero lo lógico que yo esperaría que ocurriera el aumento ionotrópico, sino que yo esperaría una bradicardia, producto que se van a bloquear todo, alfa y beta por general. ¿Ya? Independiente de si sean alfa selectivo, o sea, beta selectivo o no beta selectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aumento del tóxico va a generar que se pierda la selectividad. ¿Ya? Ahora, lo más importante, igual los vemos uno por uno, pero es para que ustedes se vayan adaptando a cómo uno ve la toxicología, que es como una exageración del todo en el fondo. ¿Ya? Después, tenemos otro efecto adverso que es súper importante de la toxicología aquí en Chile. Todos los medicamentos que yo les estoy mencionando son medicamentos que habitualmente los pacientes llegan de urgencias acá, ¿ya? Los puse específicamente con esa idea, para que no habláramos de cualquier extraño en cualquier país, sino que lo que ustedes se pudiesen topar, ¿ya? La anafilaxia es la respuesta, ustedes saben, la respuesta mediada, se llama respuesta tipo B, respuesta farmacológica tipo B, y que está mediada entonces por la salida abrupta de la histamina y la respuesta del IG, ¿cierto? Y lo clásico que uno conoce es el paciente intoxicado con nueces, con pescados, etcétera, o sea, el paciente alérgico, ¿ya? Que en el fondo hay protocolos y todo lo demás. Pero de ahí se nos suma el uso de, o sea, las situaciones de picaduras donde nosotros no podemos encontrar, de hecho, el agente que produjo la inoculación o el daño en el tejido, o el consumo de plantas de manera accidental, ¿ya? En general, para que ustedes sepan, y aquí es solo para que tengan una idea, porque muchas veces piensan que hay cosas que son inocuas y no lo son, los productos sanguíneos en la administración a los pacientes que requieren transfusiones de algún tipo, producen anafilaxias y producen más de lo que se habla, ¿ya? Y muchos pacientes no lo toleran de manera adecuada, así que muchos pacientes, de hecho, hay que inhibir la respuesta inmunológica para que puedan recibir, por ejemplo, el plasma hiperinmune. Yo me acuerdo que estuvo hace poquito, hace unos meses atrás, de moda este asunto del plasma COVID, no sé si ustedes se acuerdan, y le cantaban maravilla el plasma COVID. Nosotros los de nuestra área éramos como así como con recelo, no me tinca, hay algo que no me cuadra, ¿ya? Y efectivamente, si ustedes se dan cuenta, esa teoría cayó en el olvido y nadie más habló de ella, pero si uno mira los reportes internacionales, uno de los grandes problemas de administrar sueros
es que se producen shock anafilácticos, porque mi respuesta inmunológica no es la misma respuesta inmunológica del otro paciente. Y por lo tanto yo puedo tener antígenos contra los cuales el tercero va a reaccionar, ¿ya? Entonces no es llegar y administrar cualquier tipo de plasma o cualquier tipo de plaquetas o anticuerpos sin haber hecho un análisis previo de la situación anafiláctica de tu paciente, ¿ya? Lo mismo ocurre con los medios de contraste. En general son súper inocuos en la población, pero hay un pequeño porcentaje de la población que genera un shock anafiláctico que es mortal. No sé si alguno de ustedes tiene acceso o ha leído el libro Un hijo no debe morir, o Un hijo no puede morir. Si no, se los recomiendo, porque ahí cuenta en el fondo la vivencia de qué ocurre cuando se administran medios de contraste sin hacer una historia clínica de manera adecuada, ¿ya? Es bien interesante eso. Y bueno, contarles también que las vacunas pueden producir en alguna pequeña parte de la población una situación similar y que las penicilinas son como el medicamento que aquí en Chile produce shock anafiláctico, no es más. También comentarles que la shock anafiláctico por penicilina es inferior al 0,5% de los pacientes que son alérgicos a penicilina. Y de los pacientes que son alérgicos a penicilina, solo el 5% de la población lo es, ¿ya? Para que ustedes sepan que también la probabilidad de que un paciente le haga un shock anafiláctico consumiendo penicilina es bajo. El punto es que como el shock es grave, siempre se prefiere preguntar, siempre si es alérgico a algún medicamento y particularmente a las penicilinas, ¿ya? Es por eso. Ahora, ¿saben ustedes cuál es el tratamiento estándar en urgencias de un shock anafiláctico, ya sea por origen alimentario o por intoxicación o por negligencia? Si no saben, ¿intuyen cuál podría ser? Ya, pues carita feliz, alguien que me responda. ¿Nadie me va a responder? Chicos, equivóquense. Ya, ahí me contestó alguien, soy feliz. Ya, antihistamínicos. Ya, por intuición antihistamínicos. Me parece que por intuición está bien. El punto es que por intuición está bien como respuesta, pero comentarle a ustedes que el shock anafiláctico es tan grave que en el fondo no puedo esperar el tiempo de acción del antihistamínico, a pesar de que es correcto. Por lo tanto, tengo que administrar algo más potente, que haga que broncodilate a mi paciente, que haga que disminuya la histamina de manera así notoria, que bloquee todo. ¿Qué medicamento hace que broncodilate es muy potente y que además bloquee receptores? ¿Conocen ustedes a la epinefrina? Sí la conocen. Yo sé que la conocen, no pueden no conocerla. Deberíamos. ¿Qué cosa? La epinefrina. La epinefrina, la adrenalina. La adrenalina es tan potente que broncodilata de una manera espantosa al pobre paciente. Estamos pensando que es una situación grave. Y bloquea todos los receptores de lo que se pillen dando vuelta, pero particularmente alfa beta, obviamente que es su área. Y los mastocitos y las plaquetas y el páncreas, el hígado y otros son ricos en receptores adrenérgicos. Por lo tanto, si yo administro adrenalina, lo que voy a generar es que el paciente rápidamente modifique su sistema de receptores, ¿ya? Y por lo tanto, una de las cosas más importantes, además de la broncodilatación, es que va a bloquear la salida de histamina por los mastocitos y va a producir una salida, va a bloquear la salida de insulina por el páncreas, lo cual igual es importante, porque si no vamos a tener una hipoglicemia en mi paciente y eso es peor, ¿ya? O sea, es preferible tener una hiperglicemia que una hipoglicemia. Entonces, eso es clase de adrenalina. Pero para la anafilaxia rápida, donde no hay pérdida de volumen, adrenalina, santa adrenalina, pero por favor no la administren a nivel intracardíaco como en las películas, ¿ya? Eso no se hace, sino un pobre corazón del paciente. ¿Ya? Eso es otro síntoma entonces que ustedes esperan. Síntomas clásicos de intoxicación entonces, acidosis. Síntoma 2, agitación. Síntoma 3,
anafilaxia, pero solo en los casos particulares, como les decía yo, en productos externos, como productos sanguíneos, medios de contraste, vacunas y las penicilinas, que es el caso clásico. Y después tenemos las bradiarritmias. ¿Quiénes producen bradiarritmias? Aquellos fármacos que por su acción farmacológica clásica bloquea la actividad cardíaca, pero la bloquea por su acción a altas dosis. Vamos a tener a los beta bloqueantes, donde bloquea todos los receptores, a los órganos fosforados, que lo que hacen es aumentar la concentración de acetilcolina circulante, a las drogas depresoras, que no van a disminuir en el fondo la contractibilidad mediada por la respuesta relacionada con los potenciales de acción, algunos antidepresivos con los antidepresivos tricíclicos y algunos opiáceos como la morfina o la apetidina, ¿ya? También otro efecto clásico de los fármacos es el paciente que viene con broncoespasmo, ¿ya? Y aquí de nuevo vienen nuestros beta bloqueadores porque van a bloquear a los receptores beta 2 adrenérgicos que están en los pulmones del paciente y por lo tanto lo primero que va a aparecer es un espasmo notorio que va a producir una disminución clara del potencial de oxígeno del paciente, ¿ya? También producen broncoespasmos cualquier fármaco que sea aspirado, particularmente los hidrocarburos, los derivados del petróleo, los humos generales, y esto es por su volumen en el fondo, donde no van a bloquear la vía respiratoria, y nuevamente tenemos a los órganos fosforados, ¿ya? También los gases clorinados como los típicos gases de aseo, ¿ya? Y otro caso bien importante es que nuestros pacientes también pueden llegar convulsos. Si se fijan, la letargia fue lo que menos he pronunciado. Y es lo que más uno intuitivamente habría esperado. Eso ocurre porque el paciente que llega letárgico es porque ya llega casi irremediablemente, no podemos salvarlo, ¿ya? Generalmente los pacientes llegan en estos estados que les muestro ahora. También entonces hay fármacos que producen convulsiones, como los antihistamínicos, insisto, de manera paradójica, activan a nivel del sistema nervioso central. También lo hace el monóxido de carbono y la cafeína, que ellos sí son estimulantes, y también lo hacen otros estimulantes como las drogas de abuso, por ejemplo la efedrina, las anfetaminas, el éxtasis, que en el fondo al producir por su mecanismo de acción un aumento de la excitabilidad central, va a llevar entonces a la convulsión del paciente, ¿ya? Caso aparte es el hecho de los hipoglicemiantes, que al producir hipoglicemia va a llevar a un sistema de rebote a nivel del sistema nervioso central, promoviendo en el fondo la actividad a nivel de, ¿cómo se llama esta cuestión? Se me olvidaron. ¿Cómo se producen estos tres compuestos que se producen cuando hay hipoglicemia? Se me olvidó el nombre. Cuando los pacientes tienen hipoglicemia, no me puedo acordar. Ya, mil disculpas. No me puedo acordar del nombre particular de los compuestos que se producen, pero que generan a modo de rebote un aumento de la concentración o sea, un aumento de la excitabilidad a nivel del sistema nervioso central de manera en el fondo, ¿cómo se llama? Llevar la respuesta correcta a la disminución de la hipoglicemia. Ya no me puedo acordar del compuesto, pero es un compuesto súper común. Así que les pido disculpas. Después tenemos a los pacientes que también pueden hacer una falla respiratoria, lo que les mencionaba yo, los cambios a nivel respiratorio. Y vamos a tener medicamentos, en general, cualquier medicamento que sea depresor a nivel del sistema nervioso central va a producir una falla respiratoria. Ya dentro de los depresores vamos a tener, por ejemplo, al etanol, a los opiáceos y a los sedantes de la familia de los benzodiazepinas. Y también nuevamente a los órganos fosforados. Entonces, si ustedes suman y se dan cuenta, los órganos fosforados participan en la falla respiratoria, el broncoespasmo, van a participar también en las bradiarritmias del paciente y también en la acidosis metabólica pudiesen participar. ¿Ya? Otras cosas bien interesantes que tenemos es que también los pacientes en general llegan hipoglicémicos, pero tenemos alguno que otro paciente que llega hiperglicémico, y no es por consumo de glucosa, obviamente, y se produce por el consumo de algunos fármacos bien particulares, como son los agonistas adrenérgicos, ¿ya? A los agonistas mixtos adrenérgicos, o sea, estamos hablando de pacientes que consumieron o se inyectaron epinefrina de manera ilegal, pacientes que consumieron beta 2 agonistas como el salbutamol, pero a nivel oral, pacientes que consumen efedrina, pseudoefedrina y anfetaminas o cocaína también, y que en el fondo eso va a generar lo que les decía yo, una inhibición de la salida de insulina
y eso produce o promueve una hiperglicemia en el paciente, ¿ya? Lo mismo aquellos pacientes que toman dosis masivas de corticosteroides, ¿ya? Otro signo de alerta súper importante es el paciente que llega con hipertermia no infecciosa, ¿ya? Pacientes que tienen una hipertermia notoria asociada a fármacos, y dentro de ellos vamos a tener nuevamente a los beta-adrenérgicos, a los anticolinérgicos y también los antihistamínicos por este aumento en el fondo de la actividad central, van a llevar a una hipertermia en los pacientes, ¿ya? Finalmente vamos a tener medicamentos que producen hipertensión, que son medicamentos en el fondo que a niveles altos van a producir cambios a nivel de la actividad renal o de la actividad de la vía de la renina-angiotensina, y por lo tanto pudiesen promover la hipertensión. Dentro de ellos vamos a tener a los corticoides. Si alguno de ustedes que tuvo corticoides me puede decir por qué los corticoides modulan la actividad renal. Estoy pensando cómo se llama la molécula. Chicos. Clase de corticoides. ¿Por qué los corticoides pudiesen modular la respuesta renal? ¿Qué características tienen los corticoides? ¿Tuvieron clase de corticoides? Sí. Sí, súper. Ya. Bueno, les comento yo, para que no se me estresen mucho. Igual la idea es aprender de estas clases, please, ¿ya? Si no saben, pregunten, de verdad, no, sin miedo. Y si no saben, se aprende, ¿ya? Y yo también tengo que aprender, insisto, todavía no me acuerdo el nombre de la molécula. Y me siento mal, emocionalmente mal por eso. Ya, les comento yo. Los corticoides, no sé si ustedes en algún momento de sus clases les mostraron que el precursor principal de los corticoides son el colesterol y el escualeno. Y con el escualeno producía 17 hidroprogesterona, y de ahí se dividía en 3 vías. La vía de la aldosterona, la vía del cortisol y la vía de la testosterona. No sé si se acuerdan de eso, pero si no, lo pueden buscar en cualquier monito en la web. La cuestión es que tienen un precursor general que es la progesterona y la 17 hidroxiprogesterona. Y esos precursores hacen que cuando se formule la respuesta de la recepción, tengan una vía en común, la vía de la aldosterona y la vía del cortisol, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de los corticoides que uno consume de manera exógena también utilizan esta vía común, tanto a nivel de recepción como de producción. Se escapan a esta regla los corticoides que son de alta potencia, como la dexametasona y la betametasona, pero la gran mayoría de los demás sí. Eso significa que cuando uno administra altas dosis de cortisoles, ya sea por efectos terapéuticos, o sea, por ejemplo, yo quiero inmunosuprimir a un paciente, o ya sea porque el paciente se intoxicó, cualquiera de las dos opciones, una de las primeras cosas que va a ocurrir es que vas a tener un aumento en la recepción de la aldosterona. Y el aumento de la recepción de la aldosterona va a producir un aumento en la vía de la renina-angiotensina, y eso va a generar una retención de sodio, ¿ya? Y la retención de sodio va a generar hipertensión. Y eso ocurre, o eso genera que nuestros pacientes cuando toman corticoides, independiente de si fue por dosis terapéutica o no, uno de los efectos más importantes que uno tiene que regular en el paciente que usa estas drogas es el control de la presión arterial de manera adecuada, particularmente si el corticoide se dio en una embarazada, porque la probabilidad de que le dio un cuadro hipertensivo y una preeclampsia es muy importante de analizar, porque es muy grave, ¿ya? Y de hecho ocurre muerte antenatal producto del aumento del uso de corticoides de manera no correcta en la paciente embarazada. De hecho, es por eso que para el desarrollo o la maduración de los pulmones y del surfactante pulmonar en el recién nacido prematuro o cuando está anteparto, es que se administra dexametasona o betametasona, que son los únicos que les dije recién que no tienen actividad aldosterona. Entonces la probabilidad de que suban la presión en la paciente es mucho más baja, ¿ya? Les estoy haciendo clases de fármaco y no sé por qué. Pero la idea central es que me entiendan que si uno entiende cómo funciona el fármaco, uno puede entender cuál es el efecto toxicológico que uno espera ver en el paciente. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, súper. Si hablo mucho me retan, si hablo muy enredado también, pídanme que les traduzca. Y si alguien sabe de la molécula que yo quería decirles, me avisa también, porque no me puedo acordar. Y voy a llegar a estudiar.
Veamos algunos ejemplos. Como les mencioné por mucho rato, voy a cortar aquí, la intoxicación por los órganos fosforados, también quiero mencionarles que existen intoxicaciones por lo opuesto, intoxicaciones por anticolinérgicos, ¿ya? Los órganos fosforados lo que hacen es aumentar la respuesta colinérgica, es decir, aumentan la respuesta mediada por la nicotina y la muscarina, ¿ya? Por los receptores nicotínicos y muscarínicos. En cambio, también existe lo opuesto, la intoxicación en pacientes que consumen anticolinérgicos, ya sea por vía suicida o por accidente, ¿ya? Y en ese sentido, quiero explicarles cómo uno ve estos síntomas que recién yo les mencionaba para hacer el diagnóstico adecuado. Y aquí tenemos un ejemplo, entonces. La intoxicación por anticolinérgicos cae dentro de la categoría de un grupo de intoxicaciones que se llaman TOX síndromes, ¿ya? Que son 4 diferentes y que los vamos a ver cuando corresponda hablar del sistema nervioso autónomo. Pero como hoy día es una clase general, la idea es mostrarles cómo funciona esto, ¿ya? ¿Cómo se observa a su paciente que ha consumido un anticolinérgico? De hecho, hay una clásica frase que ustedes ya se la deben saber y si no se la van a saber en algún momento, que es, el paciente está ciego como un murciélago, ¿ya? Rojo como una betarraga, loco como un sombrerero de la Alicia en el País de las Maravillas y seco como un hueso, ¿ya? Y caliente como el desierto. O sea, el paciente está rojo, muy rojo, la piel está muy seca, las pupilas están midriáticas y por ende el paciente no ve absolutamente nada, ¿ya? Y como está muy rojo, está rojo como la famosa betarraga, ¿ya? Eso significa, esos síntomas todos juntos, si uno los suma, uno sabe que el paciente viene con una intoxicación por anticolinérgicos, ¿ya? ¿Cómo se observa esto? A los 30 minutos, el paciente llega a los 30 minutos, ustedes van a observar en el paciente que está con la piel muy reseca, ¿ya? Y que uno le toca la piel realmente arde, ¿ya? Además, el paciente viene taquicárdico y viene bochornoso, ¿ya? Y se llama bochorno tropínico porque se suman los otros síntomas. Y lo que les decía yo, como está midriático, tiene un deterioro notorio de la visión. Ahora, si el paciente no es una intoxicación aguda, el paciente viene con una intoxicación crónica, la intoxicación crónica generalmente se presenta en el paciente con más de 5 días, no es inmediata. Y ahí recién ustedes van a ver una alteración real del comportamiento. El paciente está con un discurso incoherente y está con alucinaciones y ahí es donde puede entrar en coma. Y ahí es donde, en el fondo, si no fue tratado en los primeros minutos o el primer día, y el paciente, que suele ocurrir en la urgencia, normalmente el paciente no es tratado el día que va a la urgencia, lo mandan a la casa, y en la casa entonces aparecen estas otras sintomatologías que finalmente llegan a la muerte por la intoxicación anticolinérgica, ¿ya? Entonces, es súper importante que uno sepa diagnosticar rápidamente esta sintomatología clínica para que uno diga, ok, tengo que dar algo, administrar algo a este paciente para que al momento de irse ambulatorio a su casa no le vaya a aparecer entonces este trastorno que es más bien crónico. ¿Qué medicamento ustedes creen que uno debería administrar a un paciente que tiene intoxicación por anticolinérgicos? Que llegó así, ciego como un murciélago, rojo como la betarraga, loco como el sombrerero, caliente como el desierto y seco como un hueso. Si la intoxicación es por anticolinérgicos, ¿qué habría que darle? Chicos, Un agonista colinérgico. obvio, obvio. Ya, no les voy a preguntar si se conocen algunos, para no estresarlos más, ¿ya? Pero yo sé que en algún momento de su vida les va a salir de manera espontánea esto. Yo de verdad es que no sé cómo les fue en fármaco, pero de verdad que he hecho de menos hacer fármaco en medicina. Y yo ya estaría así como, ¿por qué no saben esto? En fin, me interesa en el fondo que nuevamente entendamos a este tipo de síntomas, este tipo también de tratamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué drogas inducen este síndrome anticolinérgico? Porque uno diría, bueno, si el más común es el de los órganos fosforados, que es el opuesto, el síndrome colinérgico. Bueno, aquí hay una lista completa de fármacos que producen sintomatología anticolinérgica, siendo la más común los pacientes que consumen de manera accidental o suicida la atropina, la iosina
o los pacientes que sufren de estos intentos de robo o abuso, que son los pacientes que los hacen consumir escopolamina. Por eso quería mencionarles este texto, porque uno cree que la escopolamina es algo que no ocurre en Latinoamérica. No sé si ustedes han leído sus típicas cadenas de Facebook o de WhatsApp, donde dice que uno no tiene que abrir un sobrecito ni recibir nada de nadie, porque pueden contener la famosa droga zombificante. No es nada más ni nada menos que la escopolamina. Ya la escopolamina tiene una súper buena absorción dérmica y mucosa. Entonces basta que el polvo ¿cómo se llama? Se vuelve higroscópico, es la palabra correcta, pero para que ustedes me entiendan, se interaccione con el medio ambiente, se humedezca, por así decirlo, y rápidamente se absorbe por las vías dérmicas, manos, el paciente se tiene que tocar la cara y rápidamente se absorbe por las vías mucosas, ¿ya? Y la escopolamina produce este síndrome anticolinérgico a altas dosis. A bajas dosis produce trastornos del comportamiento, donde el paciente se vuelve obediente, y como produce ceguera, el paciente no sabe en el fondo hacia dónde camina o qué actividades hace. Eso asociado además a la confusión mental que produce la escopolamina, ¿ya? Mucha gente piensa que eso no ocurre en Chile, pero la verdad es que sí ocurre, ¿ya? Además, la escopolamina se considera droga de violación también. Bueno, acá yo les marqué en rojito los fármacos que pueden producir de manera casi notoria o rápida este síndrome anticolinérgico, ¿ya? Y también les puse en amarillo aquellos que generalmente no lo producen, pero que dependiendo de la dosis pudiesen inducirlo, ¿ya? En amarillo. Y fármacos que rara vez lo han producido, pero que no hay que descartar la sintomatología de manera inmediata. O sea, si ustedes tienen esos 4 síntomas, que el paciente está seco, está rojo, está caliente y no ve nada, y el paciente les dice que consumió, por ejemplo, atenolol o alprazolam, no hay que decir al tiro, no es síndrome anticolinérgico porque no consumió atropina. No. Significa que el paciente puede haber consumido otras cosas y esas otras cosas pudiesen estar produciendo el síndrome anticolinérgico, pero son rarezas, que son estos verdes que están aquí, ¿ya? Pero aunque ustedes no lo crean, en Chile han aparecido estas intoxicaciones. Ahora, lo más común que produce síndrome anticolinérgico que en Chile no es la atropina, no es la droga de violación escopolamina, ¿ya? No es la iosina que se utiliza mayoritariamente oftálmico, ¿ya? Sino que es la datura stramonium. Ese es el más común. ¿Y qué es la datura stramonium? No sé si alguna vez ustedes habrán visto este pastito bonito, que tiene una flor maravillosa, y que de hecho tiene una semilla que cuando se seca la flor es una semilla así como con puntitos. Así. Tiene una pelotita, bien bonita, verdecita, que adentro está lleno de unas semillitas negras, ¿ya? La datura stramonium es conocida aquí en Chile como millaya araucana. De hecho, los araucanos lo usan para los trastornos gastrointestinales, pero mucha gente que quiere imitar la actividad mapuche, de la farmacopea mapuche, tiende a tomarse tecitos de esas hojas, ¿ya? Y esas hojas son altas en atropina, en escopolamina y en iosina. O sea, las 3 fármacos juntos, ¿ya? Esta plantita que está aquí, yo los combino a buscarla en internet, crece en cualquier zona donde hay escombros. Le gustan mucho las sombras relacionadas con los escombros, y es una planta blanca que a veces tiene como unas líneas rosaditas acá adentro, ¿ya? Bien bonita, de hecho yo misma la he visto. Bajo ningún punto de vista hay que tomarse ni un té, ni una tisana, ni morder las hojas, producto de que producen rápidamente intoxicación vegetal, ¿ya? Aquí en Chile, el 20% de las intoxicaciones vegetales se deben a datura stramonium. Y de ellas, el 5% resulta ser mortal, ¿ya? Muchas de ellas están relacionadas por consumo accidental por los niños, porque toman la flor, la huelen y la mastican o la procesan en su cara, o bien por aquellas personas que tratan de utilizar, como les digo yo, la farmacopea mapuche y la usan como tés o tisanas en concentraciones que son mucho mayores a las necesarias para tener su efecto atropínico. ¿Ya? ¿Consultas al respecto, chicos? Profe, tengo una duda. Dígame. Es que en la clase pasada de antídotos la atropina salía como un antídoto para la intoxicación por órganos fosforados. Sí, así es. Entonces, ¿es posible como pasarse a la otra intoxicación? Sí, no debería. Se supone que los clínicos saben manejar las intoxicaciones por órganos fosforados. De hecho, ustedes van a estar más preparados que sus compañeros en ese sentido. Para que ustedes sepan, el 25 a 30% de las consultas en urgencias del hospital de Talca son por órganos fosforados, ¿ya? La mayoría de los pacientes que llegan con mareos, que llega con dolor de cabeza, que llega con dolor de guata, en las épocas de la cosecha, obviamente, no todo el año.
son por órganos fosforados. La mayoría de ellos se recupera súper fácil y no es necesario internarlos, pero algunos de ellos desgraciadamente requieren internación y como dices tú, hay que administrarle la atropina porque la atropina bloquea la acetilcolina y por lo tanto bloquea la actividad colinérgica. El punto es que si uno se pasa la mano con la atropina, adivina lo que va a ocurrir. Intoxicación anticolinérgica. Lo bueno es que como vas a estar en urgencias, tú vas a notar rápidamente, lo primero que aparece en tu paciente es ceguera y fiebre. Entonces, lo primero que tú vas a notar en tu paciente es que si se pone febril, es porque te pasaste la dosis de atropina. Y eso significa que hay que tratar con un anticolinérgico. Es un enredísimo, es muy difícil. Por lo tanto, en general, la mayoría de las instituciones internacionales dicen que los pacientes deberían pasar por un solo ciclo de atropina y no dos, por el riesgo de intoxicación. Pero también depende de la gravedad de tu paciente. Así que sí, la respuesta es sí. Sí puede ocurrir intoxicación clínica en ese caso. ¿Ya? Gracias. Ok, sigo. Otro tipo de intoxicación que es súper importante. Estas son las más importantes que hay en la clínica, por si acaso. Hay millones más, pues, pero la idea es explicarles algunas. Otra importante es la intoxicación por paracetamol, que probablemente la profe ya se las pasó. Y probablemente en clases de fármaco ya se las pasó, o en clases de fisiopatología, porque todo el mundo siempre habla de ellas, ¿ya? La intoxicación por paracetamol aquí en Chile es una situación grave en la pediatría, no en el adulto, ya que en general no se usa como droga accidental o suicida, pero en los niños pequeños a nivel accidental sí. Y también en madres de recién nacidos o menores de 6 meses también ocurre que intoxican sin querer al neonato, ¿ya? O al pequeño, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, la dosis considerada como tóxica de CMT es de 8 gramos del paracetamol. Recordar que una pastilla tiene 500 miligramos, ¿ya? Y la dosis tóxica, tanto en el adulto como en el paciente pediátrico, es de 150 miligramos por kilogramo. Eso es lo máximo que tolera el hígado. Y de ahí ocurre falla hepática, ¿ya? Eso significa que en un paciente de 3 años, una sola dosis de 500 miligramos puede llegar a ser mortal, ¿ya? En un paciente adulto se requieren al menos 8 pastillas o más pastillas para llegar a una dosis tóxica. La dosis mortal, donde el 90% de la población ha muerto por consumo de paracetamol, es de 20 miligramos, de 20 gramos, perdón, de 20 gramos. Si alguien consume 20 gramos, la probabilidad de muerte por el paracetamol es del 90%. Si ustedes se fijan, porque ustedes no andan de mi época, pero en la actualidad si uno compra paracetamol, la máxima dosis que viene es de 20 pastillas de 500 miligramos. Eso significa que en una caja ustedes no pueden comer más de 10 gramos. Es decir, entran en la CMT, pero no en la dosis realmente mortal, ¿ya? Por eso es que se venden solo 20 pastillas, porque antiguamente en mi época se vendían las 30 y el grado de intoxicación infantil o el daño pediátrico que había era muy alto. Por eso es que se cambió en el fondo la formulación aquí en Chile. Ojo que solo en Chile, en otros países ustedes encuentran de 30, 60 o más. ¿Ya? Bueno, el acetaminofén se convierte en nuestro, y esto lo tienen que haber visto en biodisponibilidad de fármaco, pero el acetaminofén se convierte cuando pasa por la fase 1 hepática en una N-acetil benzoquinona, ¿ya? Parabenzoquinona, de hecho es el nombre adecuado, ¿ya? N-acetilparabenzoquinona y la N-acetilparabenzoquinona utiliza dentro de nuestro organismo al glutatión, que es una enzima encargada de disminuir el estrés oxidativo, lo utiliza para poder, en el fondo, degradar el estrés oxidativo que se está produciendo por el consumo de la benzoquinona. La benzoquinona es el segundo componente, para que ustedes se hagan una idea de qué estoy hablando. La benzoquinona es el segundo componente que se utiliza en el veneno de ratones. En el veneno de ratones se utiliza un anticoagulante derivado de la vitamina K o E, y se utiliza también benzoquinona. Así yo aseguro que el paciente tiene o sea, el paciente, el ratón, porque estoy hablando del veneno de ratón, tiene un estadio hemorrágico por la vitamina K, pero además tiene un trastorno cerebral central por la benzoquinona, ¿ya? Así de grave es la benzoquinona. Bueno, en nuestro cuerpo, para que ustedes se hagan una idea, puede resistir hasta un 30% el glutatión puede resistir hasta un 30% de la carga del paracetamol. Después de que uno se pasa en este 30% extra, es decir, entre los 4 y los 6, entre los 4, 6, los 6 y los 8 gramos aprox, el glutatión no tiene la capacidad de seguir degradando el estrés oxidativo de nuestro organismo.
Por lo tanto, se empieza a convertir en un compuesto que se llama arilato. Y los arilatos producen ruptura del ADN a nivel del hepatocito, pero también a nivel circulatorio, y producen un trastorno mitocondrial, lo que depleta la cantidad de ATP que hay disponible celular. Y eso, en suma, va a producir el daño necrótico a nivel del hepatocito, y eso va a producir la muerte del hepatocito. Y el hepatocito muerto no es capaz de producir factores anticoagulantes, no es capaz de producir albúmina, no va a ser capaz de degradar los compuestos ricos en amonio. Por lo tanto, la suma de estos tres va a llevar que haya un deterioro sistémico y finalmente va a haber acumulación de compuestos derivados del amonio y otras toxinas a nivel del sistema nervioso central y se va a producir una encefalopatía, ¿ya? Entonces, cuando uno consume dosis de paracetamol inferior a los 4 gramos, entre los 4 y los 6 gramos, nuestro organismo tiene suficiente glutatión, 4 y 6 gramos, suficiente glutatión para eliminar este paracetamol. A pesar de que es mucho y es potencialmente tóxico, no va a producir una crisis aguda. Sí puede producir crisis crónicas, pero no aguda, ¿ya? Y esto ocurre por la fase 1. El paracetamol no debería nunca ser metabolizado por la fase 1 hepática, sino que debería ser metabolizado por la fase 2, ¿ya? Porque la fase 2, que es lo que les muestro acá, genera que se produzca entre un 40 y un 60% de glucurónido y se elimina rápidamente por la vía biliar y las heces. Y si no, produce un 40% de los sulfatos que generan que se eliminen también por la vía biliar, pero mayoritariamente por la vía urinaria, ¿ya? Entonces, cuando pasa por la fase 2, rápidamente el paracetamol se elimina del organismo. Y eso ocurre cuando es dosis menores a 4 gramos. Si el paciente consume entre 4 y 6 gramos, se activa la cascada de glutatión, que es la que están aquí, ¿ya? Y la cascada de glutatión va a soportar hasta un 30% extra de lo que esté sobre los 4 gramos, inhibiendo el estrés oxidativo dentro de las células hepáticas, ¿ya? Va a producir daño hepático, pero el paciente no va a notar el daño hepático, ¿ya? Salvo que tome paracetamol de manera crónica en altas dosis. Si el paciente toma más de 6 gramos, es decir, se acerca a los 8 gramos, entonces van a aparecer por fin la sintomatología tóxica, ¿ya? Y dentro de la sintomatología tóxica la vamos a dividir en 4 fases para análisis de diagnóstico, en donde la fase 1 ocurre dentro de las primeras 12 horas post ingesta del paracetamol, ¿ya? Y el paciente va a presentar náuseas y vómitos, clásico de cualquier intoxicación. Pero además de eso va a presentar anorexia, y de hecho la anorexia se mantiene hasta el final del ciclo si el paciente sobrevive, o sea, el paciente puede estar hasta 6 días con anorexia, ¿ya? Va a producir un malestar general asociado al daño hepático y va a tener algún tipo de intoxicación, de alteración de la conciencia, pero no va a ser grave, en el fondo no va a ser necesariamente notorio por los parientes del paciente, sino que por un clínico experto. Después de las 12 horas, entre las 12 y las 24 horas, va a ocurrir la segunda fase de intoxicación por el paracetamol, donde la muerte masiva de los hepatocitos va a llevar a una inflamación en el hígado y va a producir entonces dolor en el hipocondrio derecho, ¿ya? Y eso va a generar que, junto con la necrosis hepática, se eleven los niveles de transaminasas, ya que estos se van a liberar al medio circulatorio, porque no hay quien las retenga dentro de las células, ¿ya? Y las transaminasas normalmente se elevan hasta 400 veces, ¿ya? Y, por otro lado, como el hígado no va a ser capaz de producir los factores de coagulación, se va a prolongar el tiempo de coagulación en un paciente. Entonces, así ustedes van a tener el diagnóstico entre las 12 y las 24 horas. Entre las 24 y las 48 horas va a aparecer una fase 3, porque muchos pacientes, en la fase 1 los pacientes no consultan, salvo que la mamá haya visto que el pequeño consumió paracetamol de manera espontánea. En la fase 2 preguntan algunos pacientes, pero preguntan por el dolor del hipocondrio derecho y se confunde con otras hepatitis, ¿ya? O con los trastornos vesiculares. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es observar si el paciente tiene un trastorno vesicular, y eso se hace por eco, ¿ya? Si el paciente no tiene un trastorno vesicular, queda ahora diferenciarlo de las hepatitis, porque pueden ser una hepatitis, por ejemplo, viral. La mejor manera de distinguirlo es la cantidad de transaminasas. Un paciente que tiene hepatopatía viral eleva sus transaminasas hasta 10.000 veces, ¿ya? Para que uno haga una diferencia clara. La hepatopatía por hepatitis A o hepatitis B, aguda, el paciente tiene 2.000 transaminasas, 4.000 de transaminasa, notorio. Tanto que muchas veces en el laboratorio dicen, no, a lo mejor me equivoqué, tengo que tomar la muestra de nuevo, ¿ya? Pero si la elevación es alta, pero no tan notoria, digamos, unas 400 veces solamente, nosotros vamos a sospechar entonces de intoxicación por paracetamol, ¿ya? En realidad podríamos sospechar de otros fármacos, pero el más común en la clínica en Chile es paracetamol.
Después, lo que les mencionaba yo, entre las 24 y las 72 horas, el paciente, producto del daño hepático, va a empezar a no poder producir bilirrubina conjugada y por lo tanto no va a poder eliminarla por las heces. Y si no produce bilirrubina conjugada, entonces la bilirrubina no conjugada, que es la clásica, digamos, que no se puede eliminar, va a producir que el paciente esté ictérico. Y aquí sí o sí consulta, al tiro, ¿ya? Además vamos a tener la alteración de la coagulación que ya habíamos dicho, y aquí sí se va a presentar el estado del sistema nervioso central producto de estos cuerpos amoniados y del producto de la NAPQ, y va a llevar entonces a un paciente que claramente tiene estados, y aquí sí hablamos de letargia, de trastornos de la conciencia, etcétera, ¿ya? Además, el paciente, si uno le hace un análisis de sangre, va a estar hipoglicémico, porque va a estar incapaz de producir glucosa por la vía hepática, y va a tener un aumento de todas las transaminasas, incluidas las fosfatas alcalinas, ¿ya? Y de la bilirrubina, ¿ya? Y finalmente, si el paciente no es tratado de manera adecuada en esta fase 3, vamos a llegar a una fase 4 que se produce después de las 72 horas y aproximadamente dura hasta los 5 o 6 días, en donde el paciente tiene o la falla multiorgánica con la muerte finalmente o la recuperación total, ¿ya? En general, la mayoría de los pacientes no queda con trastornos si son tratados entre la fase 2 y 3. Pero si el paciente es tratado en la fase 4 y se logra recuperar, lo más probable es que termine con un daño crónico hepático. Ahí abajo se les muestra a ustedes la imagen de cómo se observa un hígado post-mortem después de una intoxicación con 20 gramos de paracetamol. Este es el vaso y se observan las zonas hemorrágicas dentro del vaso. Este es el intestino, se observa la zona necrótica y se observan las petequias y el trastorno de la coagulación a nivel dérmico. ¿Se comprende entonces cómo ocurre la intoxicación por paracetamol, chicos? Que es algo de lo que ustedes van a ver bastante probablemente dentro de las clínicas de intoxicación. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Ninguna duda? Entonces paso a la siguiente patología. De aquí yo en realidad vamos terminando un poco, chicos, porque la idea es solo mencionarles, como les digo, las más relevantes. Después, otra patología súper importante en la clínica en Chile es la intoxicación por arsénico. Comentarles que dentro de la intoxicación por arsénico nosotros tenemos que considerar una cosa súper importante, y es que las aguas subterráneas de Chile son una de las aguas de 7 países a nivel mundial que son ricas en niveles de arsénico, ¿ya? También comentarles a ustedes que el arsénico produce degeneración a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto no solamente vamos a tener un trastorno agudo por intoxicación, sino que también vamos a tener un trastorno a nivel crónico, ¿ya? De hecho, se cree que el arsénico está relacionado con la aparición de demencias de cuerpos de Levy, ¿ya? Para comentarles esto, el arsénico se divide en 2 tipos de arsénico, el arsenato y el arsénico como tal, y el arsénico que es grave es el arsénico inorgánico, ¿ya? Que justamente es aquel que está en las aguas de pozo y en las aguas industriales. Para que ustedes se hagan una idea, el arsénico se absorbe muy bien por la vía gastrointestinal y mucosa, y el arsénico dentro de nuestro organismo produce radicales sulfidrilo que van a llevar a una inhibición de la piruvato deshidrogenasa en el organismo del paciente, desacoplando la fosforilación oxidativa, desacoplando la gluconeogénesis y por lo tanto depletando el ATP del paciente. Así que por lo tanto lo primero que uno va a esperar son trastornos relacionados con los cambios en el ATP, ¿ya? Otra cosa súper importante es que el arsénico, como se absorbe bastante bien, también tiende a acumularse muy bien en la vía intradérmica y produce en los pacientes callosidades, ¿ya? Queratinitis, y produce hiperpigmentación arsenosa, que es lo que ustedes ven ahí en la foto, ¿ya? Eso es una marca clásica del arsenato, de intoxicación por arsénico, ¿ya? ¿Cómo se ve la intoxicación aguda? Que de hecho nosotros hemos tenido varias intoxicaciones agudas en el último año en Antofagasta y en Ventanas. Los pacientes sienten un olor metálico que solo ellos sienten, porque está dentro de la nariz en el fondo. Además de las náuseas y vómitos clásicos, el paciente presenta cólicos y diarrea por deshidratación, ¿ya? Y además de lo anterior, el paciente puede presentar una pancreatitis, hipotensión y arritmia relacionada con esta depresión del ATP, y a nivel del hígado va a presentar hepatitis y hematurias, ¿ya? Además, como esto generalmente, por lo menos la situación que ocurrió en Ventanas fue por una intoxicación aérea, además el paciente va a presentar un síndrome de estrés respiratorio y van a terminar con un cuadro de neumonía por arsénico, ¿ya?
Finalmente, comentarles que en este mismo contexto, el arsénico que, como les decía yo, en Chile es parte natural de nuestros pozos, pero también de nuestra industria, y los pacientes se ven expuestos de manera crónica al arsénico, siendo lo más común en la quinta región, en la primera, quinceava y quinta región, sí, la cuarta también, perdón, y los pacientes, si bien no tienen estos síntomas que están aquí, por lo tanto no es posible definir que hay una intoxicación aguda, los pacientes sí tienen una exposición crónica al arsénico, ¿ya? Los pacientes que tienen exposición crónica al arsénico presentan un mayor índice de sinusitis y laringotraqueobronquitis, que es lo más común, ¿ya? Pero además son pacientes que presentan ataques de diarrea crónica, eczemas y lesiones foliculares, la aparición entonces de esta acumulación dérmica, la aparición de callosidades y queratinitis, y finalmente los pacientes tienen alteraciones de la conciencia, parestesias y demencias, ¿ya? Finalmente también comentarles que la intoxicación crónica por arsénico de más de 20 años de data produce cáncer de pulmón y de piel, lo que uno ve por la incidencia aumentada en estas comunas, o en estas ciudades, digamos, y además el arsénico es teratógeno. Solamente para mencionarles a ustedes, el 2018 se hizo un análisis, un estudio completo de las aguas que estaban presentes en las calles de Antofagasta, cerca del puerto de Antofagasta. De hecho se eligió un perímetro y se analizó diferentes compuestos que estaban presentes relacionados por la industria mayoritariamente minera, y lo que se observó, que es lo que ustedes pueden ver ahí, que el agua general que emanaba de estas calles, ya fuera agua semipotable o agua de pozo, tenía aproximadamente 239 miligramos por kilogramo totales, ¿ya? Y se condecía con la cantidad de arsénico que tenían los sujetos que eran analizados, ¿ya? Y se hizo una comparación a nivel mundial con las ciudades que tenían mayor contaminación por arsénico y que habían sido en el fondo restringidas por la OMS para hacer su análisis posterior. De hecho, hay políticas internacionales que corresponden al cuidado y protección de la gente que está expuesta a arsénico. Y bueno, este 239 es 268 veces más alto que lo encontrado en la población de Suzhou, que es la población que tiene mayor cantidad de arsénico a nivel mundial, ¿ya? Y si lo comparamos con la población de Santiago, es 1991% más que lo que tiene un santiaguino promedio, que es aquel que legisla en el fondo la normativa sobre el consumo de arsénico, ¿ya? Esto para que ustedes sepan que en el fondo es una situación grave la que está ocurriendo en este momento en Chile, y que por desgracia, como les digo yo, si no aparecen los síntomas agudos, van a aparecer cronificados en 20, 30 o 40 años más. Y lo importante es generar políticas públicas y poder detectar de manera adecuada y diagnosticar de manera adecuada el arsénico para poder levantar la alarma y poder en el fondo así generar una política de salubridad correcta en estas poblaciones, ¿ya? Y finalmente, para no molestarlos más, comentarles que otra patología súper importante en Chile, de hecho de alta relevancia en el Maule, somos la segunda región con mayor cantidad de casos intoxicados por organofosforados, es esto, la intoxicación por diacinón, que es el plaguicida que está ahí al frente y que es súper común tanto en casas como en los campos, y lo que produce es un síndrome muscarínico y nicotínico, donde la mayoría de los pacientes en realidad lo que más notan o lo que más mencionan es una sensación de incomodidad visual, un aumento de la secreción de las membranas mucosas en general, salivan más, lloriquean más, etcétera, hay una rinorrea notoria y algún tipo de disnea, ¿ya? Generalmente los pacientes cuando tienen esas alteraciones descansan y desaparece, pero no así desaparece la intoxicación, ¿ya? Pero si el paciente además tiene anorexia, diarrea, náuseas, termina llegando a urgencias, donde en general en urgencias lo que se hace es tratar la náusea, el vómito, etcétera, y después son derivados a su casa, y como el paciente no es sometido a una licencia médica, se vuelve a exponer rápidamente de nuevo al órgano fosforado, generando una situación que es crónica, ¿ya? El órgano fosforado a nivel agudo produce trastornos a nivel del sistema nervioso central, donde va a deprimir el centro respiratorio y el centro circulatorio, ¿ya? Entonces va a producir trastornos que son graves y mortales, pero cuando se cronifica su uso, va a producir trastornos respiratorios y va a producir fibrosis pulmonar, trastornos renales, trastornos hepáticos y trastornos de la conciencia a nivel del adulto mayor, ¿ya? También hay un tipo de demencia relacionada con el consumo o la exposición a órganos fosforados, ¿ya? Sí comentarles que, como les decía al principio de la clase,
los órganos fosforados tienen analítica clínica, a pesar de que, analítica de laboratorio, perdón, a pesar de que el tratamiento a nivel de urgencia se utiliza bajo la sospecha, ¿ya? Basta con la sospecha para que en realidad rápidamente se trate al paciente para inhibir la actividad del diacinón en el organismo. Mencionarles también que el año, no sé si hay otro acá, mencionarles también que el año pasado salió un estudio donde se analizó la sangre de niños que no trabajaban en los campos, pero vivían en zonas rurales, o sea, la orina, perdón, no la sangre, pero vivían en zonas rurales para analizar si habían sido expuestos a órganos fosforados y se encontraron con la triste sorpresa de que estos niños habían sido expuestos a paraquat. El paraquat es un órgano fosforado altamente tóxico y mortal que produce muchísimo daño pulmonar y renal y que en Chile está prohibido desde el año 1999. Estos niños todos tenían menos de 8 años, por lo tanto ninguno de ellos vivió en la época en la cual fue prohibido, lo cual es un indicador de que en el Maule, porque esto fue en San Clemente, en el Maule todavía se vierte de manera ilegal paraquat y por lo tanto estamos expuestos a este tipo de intoxicaciones, ¿ya? Y eso significa que van a seguir ocurriendo estos trastornos y no se sabe cuál es el daño que va a ocurrir en estos niños que ya tienen tanta concentración en su cuerpo que incluso aparece en la orina, ¿ya? Y lo último, vamos a no estar los más, es simplemente recordarles que las intoxicaciones no siempre son por los fármacos o por las drogas clásicas, sino que también los venenos producen intoxicaciones, ¿ya? Y les menciono aquí solo el loxocelismo, esto probablemente lo van a ver en otro tipo de clases, no en la mía, pero para que ustedes solo sepan, este es producida, también es una patología súper relevante aquí en Chile, no sé si ustedes saben, pero aproximadamente hay anualmente entre 280 y 500 casos del loxocelismo que llegan a urgencias. De esos, casi el 80% se resuelve de manera rápida, ya que son loxocelismo cutáneo, que es lo que ustedes ven acá, que es necrosis cutánea, y en general es limitado y benigno, y en general los pacientes consultan entre las primeras 6 horas y por lo tanto tienen un tratamiento bastante rápido con con antihistamínicos, corticoides, etcétera, ¿ya? El paciente en general se queja de un dolor agudo, de edema, de eritema, y un eritema clásico, esa es una marca clásica del loxocelismo, ¿ya? Pero por desgracia tenemos un 20% de pacientes que el loxocelismo ocurre a nivel cutáneo visceral, y este es grave y mortal, y en general como el paciente no nota la aparición de esta patología, de este como necrosis del tejido, o es muy pequeña, no notoria, sí nota los malestares del dolor, el edema, etcétera, pero no lo logra definir de manera adecuada. Generalmente la consulta no aparece entre las primeras 6 horas, sino que aparece entre las primeras 24 horas, lo cual agrava aún más la situación, ya que el loxocelismo visceral genera una activación importante de estas 3 proteínas que están acá, que son las loxosinas, pero estas 2 proteínas que son las loxosinas, que son de tipo A y B, que son fibrinolectinas, fibrogenolíticas y colagenolíticas, es decir, rompen todo tejido que encuentre, ya todo tipo de colágeno, de fibronectinas y del tejido fibroso queratinoso también, o sea, por eso es que rompe muy fácil la piel, y por lo tanto el paciente entra rápidamente en un estado de muerte celular que va a llevar a mialgias, taquicardia, hipotensión y finalmente a la ictericia por daño hepático, la hematuria por daño renal, la hemoglobinuria, la fiebre por el cuadro inflamatorio montado y agravado, y finalmente al colapso y el coma, ¿ya? Y generalmente el colapso y el coma ocurren a las 48 horas y está relacionado aproximadamente en un 5% de los pacientes que llega a urgencias por la mordedura de la araña de rincón, ¿ya? Eso, chicos, no los molesto más. Me gustaría, eso sí, si se pudiera en un futuro, y solo un deseo personal, que estuvieran más activos, más preguntones, porque igual hay harta información entretenida que sacar de aquí, pero no es una obligación, obviamente. Y solo comentarles que las diagnósticos de intoxicaciones también se puede basar en el laboratorio, lo que les decía yo, las pruebas de toxinas, pero por desgracia no es rápido, y no les permite hacer un tratamiento agudo. Pero sí en los pacientes crónicos es importante analizar y la posibilidad de analizar este tipo de intoxicaciones o de sustancias presentes en la sangre de los pacientes. Eso. ¿Consultas o dudas?